salvaguarda de la democracia en Estados Unidos, en la obra La Conjura contra América. El novelista estadounidense Philip Roth se basa en acontecimientos históricos reales para imaginar cómo podría haber sido el fascismo en unos Estados Unidos de preguerra. Charles Lindbergh, una de las primeras celebridades de los medios de comunicación en el país, es el protagonista de la novela. Tras su ascenso meteórico a la fama en 1927 después de sobrevolar en solitario el Atlántico, se convierte en un ardiente defensor del aislacionismo y en simpatizante del nazismo. Es en ese punto donde la historia da un vuelco fantástico en manos de Roth. En lugar de desvanecerse en la oscuridad, Lindbergh llega en avión a la convención de 1940 del Partido Republicano en Filadelfia a las 3:14 de la madrugada, cuando un auditorio hasta los topes se halla en un punto muerto en la 20ª votación. Al grito de Lindy, 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 los presentes lo ovacionan durante 30 minutos ininterrumpidos en el salón de convenciones y, en un momento de fervor colectivo intenso, su nombre se propone, secunda y aprueba por aclamación como candidato del partido a la presidencia del país. Lindbergh, un hombre sin experiencia política pero con un dominio incomparable de los medios de comunicación, desoye los consejos de sus asesores y hace campaña pilotando de estado en estado su emblemático avión monoplaza, el Spirit of St. Louis, ataviado con un mono, botas altas y gafas de aviador. En este mundo del revés, Lindbergh derrota a Franklin Delano Roosevelt, el titular del puesto, y es proclamado presidente. Entonces Lindbergh, cuya campaña, según se revela más adelante, estaba vinculada con Hitler, firma tratados de paz con los enemigos de Estados Unidos. Una oleada de antisemitismo y violencia se desencadena en todo el país. Muchos estadounidenses han encontrado paralelismos entre las elecciones presidenciales de 2016 y la novela de Roth. La premisa de que un candidato sorpresa con dudosas credenciales democráticas ascienda al poder con la ayuda de un país extranjero ciertamente suena familiar. Ahora bien, la comparación plantea otro interrogante ineludible. Dada la gravedad de la crisis económica de la década de 1930 en Estados Unidos, ¿cómo se explica que algo así no sucediera realmente en el país? El motivo por el cual ningún demagogo extremista ascendió a la presidencia antes de 2016 no cabe buscarlo ni en la ausencia de aspirantes ni en la falta de apoyo público. Al contrario, figuras extremistas han salpicado desde hace largo tiempo el paisaje político estadounidense. Solo en la década de 1930 existían en Estados Unidos hasta 800 grupos extremistas de derechas. 1. Entre las figuras más destacadas surgidas durante este periodo figuró el padre Charles Coughlin, un sacerdote católico antisemita cuyo programa radiofónico de un nacionalismo impetuoso llegaba a un público de 40 millones de oyentes cada semana. El padre Coughlin, declaradamente antidemócrata, exigía la abolición de los partidos políticos y ponía en tela de juicio el valor de las elecciones. Su diario, Social Justice, adoptó posturas profascistas en la década de 1930, proclamó a Mussolini hombre de la semana y defendió con frecuencia el régimen nazi. Pese a su extremismo, el padre Coughlin era inmensamente popular. La revista Fortune lo calificó como lo mejor que le ha ocurrido nunca a la radio. Pronunciaba discursos ante estadios y auditorios abarrotados en todo el país. Mientras viajaba de ciudad en ciudad, sus fans flanqueaban las carreteras de su recorrido para saludarlo a su paso. Algunos observadores coetáneos lo calificaron como la figura más influyente de Estados Unidos después de Roosevelt. La depresión también aupó al gobernador y senador de Luisiana Huey Long, quien se apodaba a sí mismo el pez rey. El historiador Arthur M. Schlesinger Jr. lo describió como el mayor demagogo del momento, un hombre que recordaba a un dictador latinoamericano, a un Vargas o a un Perón. El rey pez era un orador avesado con un discurso machacón que denostaba el imperio de la ley de manera rutinaria. Como gobernador, Long construyó lo que Schlesinger describió como la mayor aproximación a un estado totalitario que la República de Estados Unidos haya conocido, recurriendo a una amalgama de sobornos y amenazas para meter en cintura a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial y a la prensa del Estado. A la pregunta de un legislador de la oposición sobre si había oído hablar de la Constitución estatal, Long respondió: «Yo soy la Constitución ahora». El editor de prensa Odin Carter calificó a Long como el primer verdadero dictador surgido de suelo estadounidense. Y cuando el director de campaña de Franklin Roosevelt, James A. Farley, conoció a Mussolini en Roma en 1933, escribió que el dictador italiano me ha recordado a Huey Long.
generó un seguimiento masivo del público con su llamamiento a distribuir la riqueza. Se dice que en 1934 recibió más correspondencia que todos los demás senadores juntos, más incluso que el propio presidente. Para entonces, el movimiento Share Our Wealth, compartir nuestra riqueza, contaba con más de 27,000 células en todo el país y con una lista de correo con cerca de 8 millones de nombres. Planeaba presentarse a la presidencia y había asegurado a un periodista del New York Times: puedo imponerme al tal Roosevelt, puedo hacer más promesas que él, y él lo sabe. Roosevelt consideraba a Long una amenaza seria, de la que se libró cuando Long fue asesinado en septiembre de 1935. La tendencia autoritaria en Estados Unidos persistió durante la Edad Dorada posterior a la Segunda Guerra Mundial. El senador Joseph McCarthy, que utilizó el temor a la subversión comunista de los años de la Guerra Fría para fomentar la confección de listas negras, la censura y la prohibición de libros, disfrutaba de un amplio apoyo entre la población estadounidense. En el momento álgido del poder político de McCarthy, las encuestas demostraban que prácticamente la mitad de los estadounidenses le daban su aprobación. Incluso después de que el Senado lo censurara en 1954, McCarthy registraba un 40% de apoyo en las encuestas Gallup. Una década más tarde, la postura segregacionista desafiante del gobernador de Alabama George Wallace lo catapultó a la palestra nacional y desembocó en sendos intentos sorprendentemente vigorosos de candidatura a la presidencia del país en 1968 y 1972. Wallace comulgaba con lo que el periodista Arthur Hadley denominó la vetusta y honorable tradición estadounidense de odiar a los poderosos. Era, en palabras de Hadley, un maestro explotando la vieja rabia estadounidense más básica. A menudo, Wallace alentó la violencia y mostró un desprecio absoluto hacia las normas constitucionales, llegando a declarar: hay algo más poderoso que la Constitución, la voluntad del pueblo. ¿Qué es, sino, una constitución? El producto del pueblo. El pueblo es la fuente principal de la que emana el poder y el pueblo puede abolir una constitución si tal es su designio. El mensaje de Wallace, que amalgamaba tesis racistas con llamamientos populistas al sentimiento de victimismo y al malestar social de la población blanca de clase obrera, le permitió abrirse camino entre las bases de trabajadores manuales, por tradición votantes del Partido Demócrata. Las encuestas indicaban que aproximadamente el 40% de los estadounidenses apoyaba la candidatura del tercer partido de Wallace en 1968 y, en 1972, este hizo temblar a la clase dirigente postulándose como un verdadero contrincante de los demócratas en las primarias. Cuando la campaña de Wallace descarriló a causa de un intento de asesinato en mayo de 1972, aventajaba a George McGovern en más de 1 millón de votos en las primarias. En pocas palabras, la beta autoritaria de los estadounidenses viene de lejos. No era insólito que figuras como Coughlin, Long, McCarthy y Wallace obtuvieran el apoyo de una minoría considerable del país, de un 30 o incluso un 40% de la población. A menudo se dice que la cultura política nacional de Estados Unidos en cierto sentido lo inmuniza frente a tales propuestas, pero ello implica contemplar la historia con gafas color de rosa. La verdadera protección frente a figuras autoritarias en potencia no ha sido el firme compromiso de los estadounidenses con la democracia, sino más bien el papel de sus guardianes, los partidos políticos del país. El 8 de junio de 1920, cuando la presidencia de Woodrow Wilson tocaba su fin, delegados republicanos se reunieron para elegir a su candidato en el Coliseo de Chicago, una sala engalanada con banderas pero mal ventilada donde se superaron temperaturas abrasadoras de 38 grados. Tras 9 votaciones en 4 días, la convención continuaba sin llegar a una decisión. El viernes por la tarde, en la suite 404 de la planta 13 del cercano Hotel Blackstone, el entonces presidente del Comité Nacional Republicano, Will Hayes, y George Harvey, el poderoso editor de Harvey's Weekly, recibieron por turnos a puerta cerrada a un grupo de senadores y líderes del partido estadounidense en la habitación llena de humo original. La vieja guardia, como los apodó la prensa, se sirvió bebidas, fumó cigarros y habló hasta entrada ya la madrugada acerca de cómo acabar con aquel punto muerto y designar al candidato a la presidencia que necesitaban los 493 delegados. El principal contrincante en el salón de convenciones era el general de división Leonard Wood,
un viejo aliado de Theodore Roosevelt que había suscitado el entusiasmo popular en las primarias y había dominado la votación a principios de la semana. Con 287 delegados. Lo seguían el gobernador de Illinois Frank Loden, el senador por California Hiram Johnson y el senador de Ohio Warren G. Harding, muy rezagado, en cuarto lugar, con solo 65,5 delegados. Desde el salón de convenciones, los reporteros escribían: nadie pronuncia el nombre de Harding, ni siquiera se lo tiene en cuenta entre las incógnitas más prometedoras. Al tener noticia de las conversaciones que estaban teniendo lugar en el Blackstone, los periodistas más motivados se las apañaron para acceder a aquella 13ª planta del hotel y se reunieron en silencio en los pasillos cerca de la suite 404 para atisbar el ir y venir de senadores destacados, incluidos entre ellos Henry Cabot Lodge de Massachusetts, McCormick de Illinois, Phipps de Colorado, Calder de Nueva York y el ex senador Crane de Massachusetts, entre otros. En el interior de la suite 404 se revisaron con suma atención los pros y contras de cada candidato. Knox era demasiado viejo. A Lodge no le gustaba Coolidge. A la 1 de la madrugada, 7 miembros de la vieja guardia permanecían en la habitación y votaron al candidato poniéndose en pie. A las 2:11 de la madrugada, George Harvey telefonó a un desconcertado Harding para informarle de que había sido el elegido. Se corrió la voz. La tarde siguiente, en la 10ª votación y para gran alivio de los sofocados delegados, Warren G. Harding recibió el respaldo abrumador de 692,2 delegados de la convención entre una calurosa ovación. A pesar de que solo había obtenido un 4% de los votos en la primera ronda, se había convertido en el candidato a la presidencia del Partido Republicano para las elecciones de 1920. Hoy en día a nadie le gustan las habitaciones llenas de humo, y con motivo. No eran muy democráticas. Los candidatos los elegía un reducido grupo de traficantes de influencias que no rendía cuentas ante las bases del partido y mucho menos ante la ciudadanía, y no siempre salieron buenos presidentes de aquellas negociaciones privadas. Sin ir más lejos, el mandato de Harding estuvo marcado por el escándalo. Ahora bien, la elección del candidato a puerta cerrada tenía una virtud que suele pasarse por alto en la actualidad: cribaba y mantenía a las figuras demostradamente inadecuadas fuera de las votaciones y de la Casa Blanca y, por ende, cumplía una función de salvaguarda de la democracia. Huelga decir que el motivo para ello no era la elevada moralidad de la cúpula del partido, sino que a los jefes, como los llamaban en la oposición, les interesaba seleccionar apuestas seguras con opciones de ganar. Principalmente, era su aversión al riesgo lo que les impulsaba a esquivar a los extremistas. La salvaguarda de las instituciones se remonta al nacimiento de la República estadounidense. La Constitución de 1787 estableció el primer sistema presidencial del mundo. El presidencialismo plantea desafíos específicos al cribado. En las democracias parlamentarias, el primer ministro es un parlamentario a quien eligen los principales partidos con representación en el Parlamento, cosa que prácticamente garantiza su idoneidad a ojos del estamento político. El propio proceso de constitución del gobierno actúa de filtro. En cambio, los presidentes no ocupan escaños en el Congreso ni son elegidos por este. Al menos en teoría, es el pueblo quien los elige. Cualquiera puede postularse como presidente y, si cuenta con los apoyos necesarios, ganar. A los padres fundadores de la nación estadounidense les preocupaba hondamente salvaguardar la democracia mediante mecanismos de cribado. Al diseñar la Constitución y el sistema electoral afrontaron un dilema que, en muchos aspectos, continúa vigente. Por un lado, optaron no por un monarca, sino por un presidente electo, un presidente que se ajustara a su idea de un gobierno popular republicano que reflejara la voluntad del pueblo. Por otro lado, los fundadores no confiaban plenamente en la capacidad de la ciudadanía para juzgar la adecuación de los candidatos a la presidencia. A Alexander Hamilton le preocupaba que una presidencia por elección popular pudiera caer fácilmente en manos de quienes aprovechan el miedo y la ignorancia para ganar elecciones y estos acabarán gobernando como tiranos. La historia nos enseña que el primero ha resultado un camino mucho más seguro que el segundo para la introducción del despotismo, y que casi todos los hombres que han derrocado las libertades de las repúblicas empezaron su carrera cortejando servilmente al pueblo, se iniciaron como demagogos y acabaron en tiranos, escribió Hamilton en los Papeles Federalistas. Para Hamilton y sus colegas, era imprescindible dotar las elecciones de algún mecanismo de cribado. Y el mecanismo que se les ocurrió fue